Bueno, aquí estamos, 9:32 en este 17 de abril para compartir información. En la mañana, la temperatura, ¿cómo viene? Me parece que no, ni se mueve. Ah, no, está ahí. No, sí, se mueve. Un poquito, ¿no? 16. 16 grados tenemos, ¿no? Bien, 16. Recordamos que anuncian alguna precipitación cerca del mediodía. Esperemos a ver qué sucede con esto. Por ahora no. Pero bueno, vamos a entablar una comunicación telefónica con Facundo Jaime del Observatorio de Seguridad Vial de Secaitra, y un tema en las ciudades grandes generalmente es más común que se use, pero acá en las ciudades nuestras, como en las nuestras que son más pequeñas, por ahí omitimos cuando llegamos a una esquina de poner la luz de giro. Por ahí, cuando paramos en un lugar no indebido, ponemos las balizas, pero las luces de giro es un tema que por ahí nosotros cuando dejamos otras ciudades o Capital Federal se utiliza, pero en ciudades como la nuestra no tanto. Y hay un estudio muy importante que ha hecho la gente de Secaitra. Los saludamos a Facundo. ¿Qué tal, Facu? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días para ustedes también. Bueno, te contaba la realidad nuestra acá, de cada día, pero bueno, en ciudades grandes cuando uno viaja siempre está atento a todo el tema de las luces. Pero, viste, yo las uso, pero el resto no. Exactamente, la realidad es que, al igual que todos los estudios que hacemos, en donde preguntamos primero una conducta sobre el accionar propio y luego sobre el accionar ajeno, notamos esto que recién mencionabas vos, que es muy distinto cómo nos analizamos a nosotros mismos que cómo analizamos el accionar de los terceros. Y acá el problema principal es que para poder mejorar el comportamiento propio tenemos que identificar dónde están las falencias, ¿no? Que muchas veces es muy complicado poder identificar las falencias propias, pero como bien dice el título de la nota, y ahora te voy a comentar por qué, cuando tenemos que analizar el accionar por ahí de terceros, tenemos ojo más clínico y eso nos también dificulta un poco poder mejorar nosotros mismos. Como bien decías, le preguntamos a la gente si es habitual, si utiliza con habitualidad las luces de giro, y en una gran medida, casi el 90%, es decir, casi 9 de cada 10 encuestados, nos contestó que sí, que son usuarios habituales de las luces de giro. Pero lo que te decía, la segunda consulta que hicimos fue no sobre el accionar propio, sino sobre si ve que el resto de su entorno, el resto de su contexto, utiliza las luces de giro, y ese 89% que recién te comentaba, ese casi 9 de cada 10 argentinos se transforma en un 12%. Entonces ahí vemos cómo es el día y la noche sobre una misma conducta, dependiendo si el encuestado responde sobre sí mismo o sobre terceros. Es un tema así, es como que ves la paja en el ojo ajeno y en la tuya no. Exactamente, mejor no lo podés haber explicado. Y ahí el problema obviamente tiene que ver con que si uno piensa que él está bien cuando, o sea, que uno está bien cuando no usa el giro porque, bueno, no había nadie, porque es una excepción, porque acá no tenía que avisarle nada a nadie, y ahí es donde esas excepciones hacen que nuestra conducta por ahí no sea lo más regular posible. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles cumplidores de lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque la norma no está puesta caprichosamente. A nosotros nos obligan a utilizar luces de giro porque los legisladores han tenido la inteligencia de entender que ese tipo de señales lumínicas lo que hace es comunicar, y al comunicar lo que se da es que podemos prever lo que va a hacer el otro. Entonces, en función de lo que hará el otro, ajustaremos nuestra propia conducta, obviamente, para tratar de evitar siniestros y hacer siempre la opción más segura, ¿no? Yo, por ejemplo, y acá está la paja en el ojo ajeno, cuando entro o salgo de mi casa, tomo la precaución de poner las balizas, enciendo las balizas cuando entro y salgo de mi casa. No es una zona muy transitada, pero generalmente tomo esa determinación. Y veo que mucha gente no la hace, porque estamos alertando sobre una maniobra que estamos saliendo o entrando de un lugar. Exactamente, muchas veces el problema también tiene que ver con que la gente piensa que no me ven, que no hay nadie, que esto que decías vos, de bueno, es una zona poco transitada, pero las señales lumínicas también, independientemente de que obviamente nos hacen ver en caso de que por ahí alguien que nosotros no estamos viendo, pues estamos prestando atención a nuestra propia maniobra. Pero lo que hay que tener más en cuenta es que los peatones, los ciclistas,
son sujetos en el contexto vial, también son importantes para recibir ese tipo de señales. Es decir, estoy saliendo de un garaje con la baliza prendida, es muy probable que si un peatón viene un poco despistado también me vea de mejor manera, entonces la eficacia ahí de la baliza, ¿no? Claro, sí. Bueno, luces de giro, todo un tema, un estudio muy minucioso que han hecho ustedes ahí, y que bien vale la realización del mismo y ver cómo son los comportamientos de los diferentes individuos. Sí, Javier, ¿querés preguntar algo? Saludarlo a Facundo, buenos días, Facu. Estaba viendo, Facu, y me ha pasado, porque hemos visto, en ruta, por ejemplo, balizas los días de lluvia, y de mucha lluvia. En algunos casos la utilizan cuando van circulando, y creo que no es lo más conveniente, Facundo. Exactamente, bueno, en nuestra última consulta hablamos también del uso de las balizas, específicamente porque como venimos hablando de la comunicación, el tema de la baliza nos sirvió para, al momento de hablar de la comunicación, hablar del mensaje. ¿Por qué? Porque, como bien te decía, las luces de giro, al igual que, de hecho, las bocinas o cualquier tipo de herramienta que nos dé el vehículo para comunicarnos, justamente son eso, elementos de comunicación. Entonces, no solamente la eficacia del elemento de comunicación tiene que ver con realizarlo, sino con realizarlo bien, en oportunidad, es decir, de que el mensaje no solo sea visto por el receptor, sino que también sea entendido de igual forma. Entonces, ahí lo que queremos decir es que cuando realizamos cualquier tipo de señal lumínica, tenemos que estar de acuerdo con quien puede llegar a recibir esa señal lumínica de qué significa. Es decir, si yo coloco el giro a la derecha, pero giro a la izquierda, significa que el ha pasado, el que igual para los dos. Acá en Carmen ha pasado, no sé, en nuestra ciudad sucede que te ponen para un lado y giran para el otro. Claro, ahí el mensaje es defectuoso. Claro. Esto de la baliza con lluvia es lo mismo, la ley no lo contempla, la ley no dice que en caso de tener baja visibilidad debo colocar la baliza. Lo que dice con baja visibilidad es que debo bajar la velocidad, tener una velocidad precautoria y obviamente estar mucho más atento al pavimento mojado, que va a hacer que necesite mayor distancia de frenado. Pero nada dice de las balizas. ¿Por qué? Porque si hay baja visibilidad en las luces de stop, que son luces, también otra señal lumínica, pero que se activa de forma automática, va a prender un rojo más intenso. Entonces no es necesario colocar la baliza, al contrario. Colocando la baliza puede hacer que la luz de stop pase más desapercibida. Quien viene detrás mío piense que estoy por estacionar, por ejemplo, o que estoy por bajar a la banquina. Entonces ahí la clave del mensaje, que el mensaje sea igual de emisor hacia receptor y que los dos de alguna forma hablen el mismo idioma, si queremos, ¿no? Sí, puntualmente las luces de giro hablan de giro, ¿no es cierto? Pero sucede también que a veces la utilizan, no sé si en los lugares, en las grandes urbes, cuando vamos a estacionar también, que vamos a ubicarnos en un lugar. Generalmente en Buenos Aires, y acá también sucede, la salida de las escuelas, o cuando van a llevar o retirar chicos, sucede en doble fila, triple fila, balizas constantemente, no sé. Primero que no está permitido la doble fila, y acá sucede también. Sucede en todos lados, yo creo que debe suceder y en los grandes lugares también, ¿no es cierto, Facundo? Sí, totalmente. La realidad es que es muy habitual también esto que decían ustedes de señalizar que voy a meterme en un garaje que por ahí está a mitad de cuadra con la luz de giro. Y la luz de giro, ahí tenemos otro ejemplo. El mensaje puede ser confuso porque quien viene detrás de ese vehículo puede pensar que quien pone la luz de giro va a ir hasta la boca calle y en la boca calle va a girar, va a doblar. Entonces ahí la importancia de que la forma de comunicar a la que la norma establece para que todos tengamos claro cuál es el mensaje, entonces en función de eso podamos prever el accionar para hacerlo lo más eficiente y menos peligroso posible, obviamente. Claro, sí. Bueno, Facundo, te queremos agradecer por tu tiempo y por todos los estudios que hacen ustedes y que realmente nos dejan ahí una puerta abierta para pensar cómo pensamos del otro. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Saludo grande. Muchas gracias.